La verdad, el punto de partida. Si nosotros no tenemos un punto de partida a la hora de iniciar algo, seguramente no sepamos a dónde ir. O sea, siempre tenemos que tener un punto de partida y tenemos que tener un horizonte, tenemos que tener un origen y un destino. El origen es el primer paso, el destino es a dónde queremos ir. Bueno, la verdad es tanto el punto de partida como el origen de todas las cosas. Voy a hacer un pequeño freno. ¿Me lo deshabilitás el retorno, Martín, o me lo bajás? Porque me está acoplando constantemente. A ver ahora, ahí está, gracias. Y parte del proceso de la verdad tiene que ver con algunas cosas que nosotros tenemos que empezar a resolver. Sea la primera vez que venís o vengas hace 9 años, casi 10, pero el proceso de la verdad nos tiene que llevar a tomar algunas definiciones de por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué participamos de las reuniones que participamos. Amados, cuando alguien va al médico, ¿sí? ¿Alguien alguna vez fue al médico de acá? Bien, creo que todos hemos ido alguna vez a algún médico. Y cuando alguien va al médico, define 3 cosas antes de ir al médico, ¿sí? Lo primero que uno define antes de ir al médico es que solo no puede curar su cuerpo. Vos, antes de decidir ir al médico, es que te declarás incompetente para curar tu cuerpo. Después de que pasaste por el amoxidal, pasaste por la acitromicina, pasaste por el ibuprofeno, pasaste por todo eso y el cuerpo no se curó, dijiste, bueno, ahora voy a ir al médico. ¿Sí? Es que ustedes no, pero le estoy contando algo que le pasó a alguien. Primero, me defino incompetente para curar mi cuerpo. Lo segundo, cuando decido ir a un médico, es a qué especialista consultar. No es lo mismo que me duela la rodilla que me duela la cabeza. No es el mismo médico. Salvo que tenga un traumatismo de cráneo, pero si no, no es coherente ir al cardiólogo y decirle que me duele el tobillo izquierdo. O sea, no es coherente. Tampoco es coherente ir al traumatólogo y decirle que tengo un problema que no puedo respirar. O sea, se lo puedo comentar, pero no va a poder hacer mucho el hombre. ¿Sí? No es coherente hacer eso. O sea que lo segundo que defino es el especialista al que voy a consultar. Y lo tercero, que es en paralelo a estas 2 cosas, lo que defino es que le voy a creer al médico. Si yo no le voy a creer al médico, lo que menos tengo que hacer es ir al médico. Porque no le voy a creer y no voy a hacer el tratamiento conforme a lo que el médico me diga. Esto es como cuando, vieron que a veces hay propagandas del que es pelado y te dice el tratamiento capilar. Y vos decís, pero no es muy coherente. O el que está un poquitito pasado de peso y dice, venga, adelgace con nosotros. Pero no es muy coherente, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que definir es qué coherencia voy a tener a la hora del tratamiento que me van a decir. Y yo voy a ser coherente con el tratamiento primeramente cuando le creo. Si yo no le creo al médico, nada de lo que el médico diga en mí va a hacer efecto. Por eso es fundamental creerle al profesional que voy a ir a consultar. Después el médico me demostrará si es idóneo para la tarea o no. Eso ya será una cuestión que vendrá después. Y si el médico me demuestra que tiene idoneidad, que es un buen médico, o que el médico sabe de lo que habla, o sabe lo que está diciendo, y muy probablemente yo seguiré yendo a ese médico. Yo tengo mi médico de cabecera, mi médico clínico, hace más de 20 años. O sea, ¿por qué? Porque le creí y todo lo que él me fue diciendo, y yo hice lo que él me decía, dio resultado. Entonces me demostró coherencia, me mostró idoneidad, me mostró profesionalismo. ¿Cómo no le voy a creer a alguien que me muestra esas cosas? Ahora, el día que deje de creerle, dejo de ir. O sea, no es tan complicado el mundo. O sea, si yo no le creo, cambio de médico. Por más que venga alguien y me diga, no, pero el médico es bueno. Si yo no le creo, lo primero que tengo que hacer es cambiar de médico. Porque no voy a creer al tratamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir a la hora de sentarnos
pararnos, acostarnos a oír una palabra, es si le voy a creer al que me la va a predicar. Eso te va a evitar por lo menos el 80% de los enojos que puedas llegar a tener con una palabra. El otro 20% será bueno, que la palabra, como oigo a veces, me confronta y me hace enojar. Pero la mayoría de las veces, esa confrontación de la palabra se resuelve creyendo. Porque las personas no tenemos problema en creer en Dios. El tema es creerle a quien habla acerca de lo que de Dios está definido para este tiempo. Y si yo no creo, lo más saludable que tengo que hacer, en vez de enojarme, poner cara de póker, ponerme a discutir, ponerme a debatir, es simple. Si no creo, no voy. Yo a donde no creo, no voy. Yo una vez, hace muchos años, dije, a este no le creo, y listo, lo saludé, gracias por todo, y con este besito nos despedimos. No es tan complicado, amado. No se trata de, no, porque yo tengo la obligación de, no, es que si vos no creés, no vas a creer. Es simple, así que es algo, ¿por qué les digo esto para arrancar? Para arrancar bien, tranquilos, livianitos. Amados, necesitamos ser coherentes con nosotros mismos, porque si yo no creo, ¿cómo voy a estar oyendo al que no le creo? Y vos me decís, pero yo es la primera vez que te oigo, pero es como la primera vez que fuiste al médico. Antes de ir, definiste creerle. Por eso todos los que se congregan en un lugar, antes de ir a un lugar, tienen que preguntar quién es el que está al frente. ¿Qué idoneidad tiene para predicar? ¿De dónde salió? ¿Quién te conoce? O sea, y nadie se tiene por qué ofender de que se hagan esas preguntas. ¿Sí? Y quien te invita a un lugar, quien te convoca a un lugar, vos tenés que preguntarle, che, aquel que viene, el otro que está, ¿de dónde salieron? ¿De qué planeta viniste? Barrilete cósmico. O sea, nosotros tenemos que hacer esas preguntas. Decile al que tenés al lado, no perdés nada con preguntar. Es necesario preguntar. Y después irás comprobando. Irás comprobando a medida que vas conociendo. Así que para salir hacia la verdad, para que la verdad sea nuestro destino y para que la verdad sea nuestro origen, primero tengo que definir a qué y a quién le voy a creer. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la tierra, ya vamos a la médula de la palabra, estamos en la tierra para que una medida de verdad sea expresada a través de nosotros. Si yo no creo lo que acabo de decir, y vos no crees lo que acabas de escuchar, entonces vos tenés que saber que todo lo que venga de acá en adelante, tu sistema de creencias no lo va a creer. ¿Y quién le dijo a que yo estoy en el mundo para eso? Y bueno, ese es el punto. Si vos no crees, lo más probable es que no puedas vivir aquello para lo cual Dios te plantó en la tierra. Dios no te plantó en la tierra para que consumas aire. Si Dios no te plantó en la tierra para que seas una estadística el día que te vayas. ¿Sí? A ver, se murió uno más, nació otro, se muere uno, nació otro. No, Dios no te plantó en la tierra para eso. Dios nos plantó en la tierra a nosotros para que demos una medida de verdad. ¿Qué es una medida? Nadie tomó nunca un vasito de agua. De agua, dije. Una medidita, ¿sí? ¿Viste cuando el médico te dice, diluye el medicamento en tal medida? ¿No? Y vos ponés la medida y te da resultado. Si te pasás de la medida, no va a dar resultado. Y si no llegás a la medida, tampoco va a dar resultado. Entonces, nosotros estamos aportando nuestra vida y el entendimiento de Cristo que vamos adquiriendo y la vida de Cristo que vamos expresando para que en algún momento de la historia haya un desborde de la verdad. Somos una gota en medio de un tremendo océano, para que en algún momento de la historia haya un desborde
de la verdad. Amados, eso no significa que nosotros vamos a poder ver multitudes. Quizás sí, quizás no. El desborde de la verdad no tiene nada que ver con multitudes. La gente cree que porque haya muchos haciendo algo, ahí está la verdad. La gente cree que porque hay un famoso haciendo algo, ahí está la verdad. Y la verdad debe ser comprobada si es verdad. Hay que comprobar si es verdad. Pero las multitudes no son sinónimo de verdad, sino la mayoría de las religiones del mundo vivirían la verdad. De hecho, la religión con más adeptos en el mundo son los musulmanes o las religiones hindúes. Y sin embargo, a la luz de Dios, cada uno después, a la luz de su propio entendimiento puede decir es verdad, no es verdad, pero a la luz de Dios no tienen la verdad. Entonces nosotros estamos acá para ver la luz de Dios, ¿no? No estamos acá para saber de qué marca es el foquito que está acá adelante. O sea, amados, nosotros estamos en la tierra para conocer y dar a conocer la verdad de Dios, pero no significa que vamos a ver multitudes. Hay veces que las personas dicen, y bueno, pero si está la verdad, ¿por qué no está lleno? Porque no ese es el fin de Dios. Nuestro foco debe estar en las medidas de verdad, no en las multitudes. Perder el foco y cambiarlo es ir para el lado para el que Dios no está yendo. Dios no está yendo hacia el lado de las multitudes. Dios está yendo, Dios es atraído por medidas de verdad que Él mismo envió a que se den a conocer. Para Dios, que haya miles, que haya 10, que haya 2 o 3, o que haya uno solo, es lo mismo. Mientras esté expresando la medida de verdad que Él necesita, es indistinto cuántos sean. De hecho, Él dijo, 2 o 3 reunidos en mi nombre. La mayor expresión de medida de verdad en la historia de la humanidad la hizo uno solo, Cristo. Y todos los que lo seguían no entendían una pepa de lo que estaba pasando. En el latín pepus. No entendían nada de lo que estaba pasando y Él en la cruz expresó la medida de verdad que el Padre necesitaba. Y esa medida de verdad que uno solo expresó alcanzó a toda la humanidad y tuvo eco eterno y de hecho por algo vos y yo estamos escuchando una palabra. Gracias a que uno expresó la medida de verdad que el Padre necesitaba. O sea que Dios no necesita miles, Dios no necesita muchos. Dios necesita gente entendida para que está en la tierra y que se dedique a trabajar en eso para lo cual fue puesta acá. Así que su tema, o sea, el tema de Dios con nosotros, es el aumento de la verdad, no las multitudes. En algún momento, como consecuencia de esto, habrá multitudes, pero nuestro foco no puede ser jamás las multitudes. Nuestro foco es que aumente la medida de verdad. Por lógica consecuencia, cuando la verdad se desborda, habrá multitudes. Cuando la verdad desborda, más tarde o más temprano, lo dice la Escritura, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, en algún momento eso va a ocurrir. El tema es que nosotros no nos volvamos locos con eso. Porque en esas multitudes están nuestros seres amados. Por eso mi ocupación debe ser que la verdad me desborde. No predicarle a otro en primera instancia. Prediquemos el Evangelio, pero procuremos que la verdad nos desborde. Y para que la verdad nos desborde, debe dejar de desbordarnos la mentira, y eso algo vamos a hablar en un rato. Así que, a ver, esto no es para que te relajes y digas, bueno, entonces que predique la verdad. No, nosotros estamos puestos en la tierra para dar una medida de verdad y mientras tanto, esa medida que estamos entendiendo, la damos a conocer. De eso se trata predicar.
de expresar la medida de verdad que voy conociendo. No de hablar de lo que no conozco, de lo que no sé, pero que otro está viviendo. No sabes, el Señor puede restaurar tu vida y tiene la vida destrozada, pero le dice por fe que Dios le puede restaurar la vida. Eso amado, es la realidad, que por más buena intención que tenga eso, es mentira. Por eso yo tengo que hablar de la medida de verdad que estoy viviendo. Recién cantábamos, ¿no? Tu gracia me completa. Bueno, si lo estoy viviendo, esa canción va a ser una bomba nuclear. Ahora, si yo no estoy viviendo en el entendimiento, tu gracia me completa, puedo cantarlo hasta en la ducha si quiero, pero no va a pasar nada. No va a tener efecto. Entonces, la palabra que a mí me genera efecto es la que yo estoy entendiendo. Es la que estoy siendo instruido por esa palabra, por esa verdad. Predicar, amados, el Evangelio, entendiendo esto que les acabo de decir, no tiene que ver con hablar de. O sea, predicar el Evangelio no es hablar de. Vamos a escuchar hablar al pastor de. No. Predicar el Evangelio no tiene que ver con hablar de, sino, decí conmigo, predicar el Evangelio es dar a conocer a. No tiene que ver con predicar o hablar de, sino es dar a conocer a. Que son dos cosas totalmente diferentes. Hablar de produce información. Si yo hablo de alguien, te estoy informando, dando información sobre ese alguien. Y eso queda ahí, en una simple información. O sea, somos recontrainformados, pero cero transformados. Una cabeza así, en mi caso más todavía, pero el entendimiento de Cristo no está procesado y mucho menos, al no estar procesado, está expresado. O sea que nosotros fuimos convocados a dar a conocer a, porque dar a conocer a, y en este caso a Cristo, lo que va a producir es que aumente la medida de verdad en todo lugar y en todo espacio donde yo esté dando a conocer a. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando doy a conocer a, soy testigo de Cristo. Entonces he incorporado a Cristo y estoy viviendo a Cristo. Entonces cuando canto las cosas que canto, cuando hablo las cosas que hablo, cuando predico las cosas que predico, no estoy hablando de un cuento que me aprendí. Y está lleno, amado, está lleno de cuentitos aprendidos. Está lleno. Yo veo el copy-paste. Este mensaje está bueno, el mensaje de la gracia. Lo copio y lo pego. Pero no hay nada de sustancia en ese copy-paste. Por eso vos y yo tenemos que asegurarnos a qué médico estamos yendo. A qué médico estamos oyendo. ¿Bajo el gobierno de quién me estoy poniendo? Porque no es lo mismo. No es lo mismo que me prediquen la verdad que el que predique la verdad, que el que predique la verdad esté siendo gobernado por la verdad. Hay una diferencia enorme. Por eso en estos tiempos, y yo oro y en esta oración te lo declaro. Declaro la oración que hago. Amados, que el discernimiento del Espíritu esté activo en la iglesia. Para que no oigamos predicadores, sino que oigamos sustancia. Sustancia. A vos te tiene que incomodar cuando hay copy-paste. ¿Tanto entienden copy-paste? ¿Sí? Copiar y pegar de la computadora. A vos te tiene, o bueno, para los más antiguos, que cuando hay papel de calcar. ¿Sí? Esa se la tienen más. Amado, a vos te tiene que dar cosita. Esto está calcado de algún lado. Esto está pegado de algún lado. Acá no hay sustancia. Vos te tiene que sonar algo adentro. Tenés que andar oyendo y escuchando a cualquiera, incluso a mí. Vos tenés que pedirle al Espíritu que te dé discernimiento para oír el sonido de la palabra. El sonido. El sonido. ¿Cómo está sonando? Porque una cosa que me enoje la verdad, ¿sí?
Eso es normal, eso puede pasar. Pero otra cosa es que me haga ruido lo que se está hablando. Vos decís, pero eso es correcto, lo que dice es correcto, hasta es bíblico, está bien centrado, pero hay algo que a mí me genera algo adentro. Por eso necesitamos discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu, para que no te lleve por delante ningún viento de doctrina. Hay gente que oye a cualquiera, total, ese que estoy oyendo predica la verdad presente, está en el nuevo pacto. ¿Qué sé yo si está en el nuevo pacto? ¿Qué sé yo si lo que predica es verdad? Porque si yo estoy predicando algo que no vivo, lo que estoy predicando es mentira y lo que vos recibís es mentira. Por eso es muy importante ver. Porque no todo el mundo, voy a terminar la frase porque si no voy interrumpiendo, ver y oír con discernimiento. Porque no todo el mundo tiene por qué gobernar sobre mi vida. De hecho, los predicadores, los pastores, no estamos para gobernar vidas, no estamos para gobernar sobre personas. Nosotros administramos conceptos, administramos la palabra y la dispensamos, pero no estamos para gobernar sobre personas. Nosotros no administramos tu vida la administras vos conforme a la palabra, conforme a lo que crees de la palabra y conforme a lo que de la palabra pones en práctica. No estamos para administrar tu vida. Los administradores no son administradores de vidas, son administradores de conceptos, son administradores de la verdad, administradores de la palabra y la van dosificando. Porque, por ejemplo, el médico, amado, el médico no es el dueño de la medicina y el médico no es el dueño de tu vida. Administra la medicina y te la dispensa. ¿Estamos claros en la diferencia? Es muy importante en estos tiempos. Yo te estoy alertando y decía, ¿a mí qué me importa esto? Porque en los postreros días van a salir engañadores. Engañadores. Decí conmigo una frase que me encanta, y lo he dicho muchas veces, pero el público se renueva. Decí conmigo, es parecido, pero no es. Es muy parecido, pero no es. Y si no es mentira. Por más nombre que tenga, por más reconocido que sea, por más que algún día haya sido alguien. Nosotros no somos seguidores de alguien humano. Nosotros vivimos o no vivimos la vida de Cristo. Eso nos tiene que quedar bien en claro. Vamos a bajar todo esto. ¿Qué produce dar a conocer a Cristo, ser testigos? Esto es para una familia, no es para que vos te pongas una congregación. Si querés también, andá, hacelo, asumí los costos. Pero para una familia, cuando yo soy testigo, cuando yo no estoy hablando de... ¿No te pasa que a veces escuchás personas y te irrita? Si no me hablé de lo que... me hablé más. A veces a mí me dan ganas de decir, hablemos de fútbol, sí. De vóley. ¿Te gusta el vóley? Hablemos de vóley. Hablemos de medicina, si querés. No sé nada, pero te escucho. Pero no hablemos de Cristo. Porque a veces es irritante. ¿Y por qué se produce esa irritación? Esa irritación se produce porque no hay vivencia, no hay sustancia. No hay sustancia. Entonces llega un momento que irrita. Entonces nosotros tenemos que primero incorporar y después dar a conocer las medidas de verdad que el Padre ha determinado. Porque la medida de verdad primero tiene que ser en el alma y luego será en todo lugar donde nosotros la llevemos. Si entendemos esto, vamos a entender cómo congregándonos y todo, terminamos viviendo en ciclos de vida. Si nosotros entendemos que lo que Dios ha planificado para nuestras vidas es que seamos una expresión de su verdad, que demos a conocer una medida de verdad y que para eso yo necesito ser instruido y estar bajo el gobierno de la verdad. Pero también entiendo que si yo eso
defino no creer y defino vivir oyendo, pero no aplicando, entendería y empezaría a entender cómo una persona que va a una congregación en la cual se supone que oye la verdad, sigue viviendo en ciclos de vida. Yo soy de los que creen, y esto es personal, pero me define ante ustedes. Yo soy de los que creen que cuando alguien termina siempre en el mismo lugar, ¿conoce a alguien que termina siempre en el mismo lugar? ¿Sí? Arranca acá, ¿cómo puede ser siempre en el mismo lugar? Y se congrega, y lee la Biblia, y va a los núcleos, no, acá no, porque acá no pasa, va a otros lugares. ¿Qué le pasa? Yo soy convencido de que cuando alguien termina siempre en el mismo lugar, es porque compra siempre el pasaje hacia el mismo destino. O sea, vos vas a la terminal de ómnibus, ¿o no? ¿Sí? ¿O alguno fue alguna vez? Vos decís, voy a comprar un pasaje a Buenos Aires por el Cóndor. Bueno, te vas por el Cóndor. Ahora voy a cambiar de aire, vas otro día, lo compro por Plusmar. Pero siempre compra el pasaje a Buenos Aires. Amados, si nosotros queremos terminar en un lugar diferente, no alcanza con cambiar de empresa, cambiar de vehículo. Nosotros tenemos que cambiar de destino. Necesito viajar a un lugar distinto si quiero vivir distinto. Si yo digo, me cansé del frío de Bariloche, ¿por qué seguís sacando pasaje a Bariloche? Me cansé del calor de Cancún, como van a ir todos en los próximos días a disfrutar. ¿Por qué sacás siempre el pasaje a Cancún? No, pero yo ahora viajo con aerolínea. No, yo viajo con Copa. ¿Qué tiene que ver? No pasa por la compañía que viaje. Siempre vas a terminar en el mismo destino si sacás siempre el mismo pasaje. Alguno te va a salir más barato, otro te va a salir más caro. El problema, decí conmigo, el problema no está afuera. El tema está adentro. No es ni el diablo, ni es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos, no son las circunstancias. El problema de viajar, de terminar siempre en el mismo lugar, es porque yo decido sacar siempre el mismo pasaje. Algunos viajes son más largos, otros son más cortos, pero el ciclo termina siempre en el mismo lugar. Entonces, amados, decí conmigo si querés, o decile al de al lado, si querés terminar en un lugar diferente, cambia el destino. Si mi destino es yo, siempre voy a terminar en mí. Si mi destino es la verdad, siempre voy a vivir progresando en aumento de Cristo y cada día voy a experimentar mayor libertad de Dios en mi vida. El tema es que yo lo que defina. Amados, hay personas que cambian de congregación, que cambian de familia, hasta de religión cambian. Viene acá, antes era ateo, ahora se hace evangélico. Antes era budista, ahora es evangélico. Pero ¿qué pasa por el cambio de religión? Amados, las personas se cambian de congregaciones y no está mal si es por causa de la verdad. Pero tiene que haber un entendimiento de por qué estoy haciendo los movimientos que hago. Mi vida no puede seguir siendo una calecita. Mi vida tiene que ser lo que Dios dijo y se me tiene que ir la vida invirtiéndola en lo que Dios dijo. Las personas cambian de religión, hasta de familia cambian. ¿Cuántos saben que hay personas que cambian de familia? Me iría de mi familia, me iría de... Y con esta no puedo vivir más. Cambian de familia, pero no cambian de origen y no cambian de destino. Por eso es tiempo de cambiar el destino. El punto de partida de nuestro viaje en Cristo siempre debería ser la verdad, porque es el punto de partida, pero también debería ser el destino. Entonces, amados, quizás la excusa haya sido otra. Yo no sé por qué viniste hoy. ¿O por qué te acercaste por primera vez a una congregación? Esa es la excusa. Y no está mal que tu punto de partida haya sido
una necesidad que tengas, o que tenía frío afuera, entraste y acá hacía calor. O llovía y te metiste acá adentro para no mojarte. O sea, ese no es el problema. El tema es que si Dios te permite exponerte a una palabra y si Dios te permite exponerte a la verdad, vos tenés que saber que hay algo más allá de la excusa por el primer día que viniste. Lo podés creer o no. Y estará muy bien. Lo que vos no podés seguir viniendo si no creés en lo que te acabo de decir. Y esto no me lo tomen como que echo gente, porque después dicen, me echó el pastor. Yo no echo a nadie. Yo estoy diciendo, no pierdas tiempo si no crees. Yo, la verdad, amado, yo voy al cine porque creo que la película va a estar buena. No me gusta la película, me voy. Y tampoco voy a andar recomendando la película si no me gustó. Así que la excusa puede ser cualquiera. Pero la excusa es el aeropuerto, la excusa es la terminal. Pero no puede ser el pasaje. El punto de partida por el cual Dios siempre nos convoca es para mostrarnos la verdad y que podamos ser transformados en esa verdad. Ese es el punto de partida de Dios. El nuestro pudo haber sido cualquiera y está muy bien. El tema es el punto de partida de Dios. Yo tengo que saber cuál es el punto de partida de Dios y hacia dónde me está llevando. Dios no te está... Yo quiero decirles algo, amado, y necesitamos resolverlo a ustedes, los que están ahí. Dios no nos está llevando a nada, absolutamente nada que tenga que ver con algo personal. Dios no nos está llevando a nada que tenga que ver con beneficios personales. Aunque los beneficios personales después empiezan a llegar. A medida que vamos siendo transformados en la verdad. A medida que vamos dando a conocer la verdad. A medida que la verdad es una realidad en nuestras vidas. Pero el punto de inicio de Dios para toda la humanidad nunca fue darle algo para que supla necesidades personales. El punto de Dios es que la verdad se dé a conocer a través de su iglesia. Ese es el punto de Dios. El problema es que las personas toman todo como propio. Digo las personas como si yo fuera un ente. Solemos tomar las personas todo como propio. Entonces es mi iglesia, es mi púlpito, es mi micrófono, es mi plata, es mi auto, es mi todo. Dice la Escritura, yo no, dice la Escritura que todo fue creado en Él, por Él y para Él. O sea, vos resolvelo con Dios después de última esto que acabo de decir. Pero si vos y yo no entendemos que todo ha sido creado en Él, por Él y para Él, nosotros todavía no estamos ni en el prejardín del entendimiento de quién es Dios. Ni siquiera de la verdad de quién es Dios. Pero Dios nos convoca a una reunión como esta para clarificarnos y que empecemos a vivir como fuimos diseñados para vivir. Porque la única manera de que algo, cualquier cosa, la que vos elijas, repose y esté en paz, es que viva para lo que fue creada. No hay otra manera. Por eso las personas viven en el ciclo de que siempre les falta algo. Porque no entendemos que fuimos creados para una sola cosa y es para dar a conocer a todo lo creado a Cristo. Así que necesitamos una reforma de los pensamientos para no perder el norte de Dios. Y cuando nosotros sabemos a dónde vamos, vamos a empezar a vivir. Y a dónde nos está llevando Dios y lo que está haciendo Dios con nosotros para llevarnos. ¿Sabés lo que vamos a empezar a vivir? El disfrute del viaje. Yo siempre digo lo mismo, me encanta irme de vacaciones. Lo puedo practicar poco. Pero una de las cosas que más me gusta de irme de vacaciones es disfrutar del viaje. Cuando estoy yendo. Está bien, viaje de 38 horas no me disfruto mucho, pero cuando vos estás yendo en el viaje, ya te vas haciendo la película de lo bien que la vas a pasar, y ahí no sé, te ceban un mate, depende de dónde estés, qué viaje sea, sí, pero vos te vas disfrutando, porque vos sabés que cuando llegaste se terminó el viaje. No sé si te pasó, ¿alguien se fue de vacaciones alguna vez acá? Viste que llegás y se hacen más cortos los días. Yo no sé si está arreglado el señor con la agencia de turismo, no sé cómo les...
Pero antes de ir, el viaje duró lo que no sabe cuánto, pero cuando llegaste parece que los días se hacen más cortos. Es tremendo. Apocalipsis 22:13. Nos podemos pelear después con Dios, ¿sí? Después de esto. O podés decir, no, pero la Biblia la escribieron los hombres. Podés enojarte con lo que vos quieras. Y así viviremos, ¿no? Y así continuaremos hablando y nunca resolviendo. Pero Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, o sea, la A y la Z, letras del alfabeto griego, alfa y omega. El primero y el último, el principio y el fin. Lo resolvió el Señor claramente en nuestras vidas. Efesios 2, 19 y 20 dice, así pues, ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él es el comienzo y el final de todas las cosas. Si nosotros empezamos a tener claro esto, el viaje va a ser tremendamente disfrutable y vamos a poder experimentar toda la potencia de la gracia de Dios en nosotros. Porque la gracia no es una cosa así como para que me perdonen los pecados cuando peco. La gracia es toda una sustancia que nos recorre. La gracia es toda una sustancia que nos cambia de genética. La gracia es una sustancia que nos da reposo, que nos da verdadera paz, que nos transforma en plenitud. Así que el Señor acá plantea la verdad como nuestro origen y como nuestro destino. Cuando la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, está diciendo, pongan la mirada en el norte, pongan la mirada en la verdad. Porque en eso, en lo que te refleje, en lo que pongas la mirada es lo que vas a ver, y lo que veas es en lo que te vas a transformar. Por eso Cristo es el fundamento y es la piedra angular. Por eso Cristo es el principio y Cristo es el fin. Ahora yo creo, y acá empiezo a predicar, introducción, nudo y ahora viene la prédica. Luego vendrá el desenlace a las 11:30, 12 menos cuarto. Una cosa es la verdad y otra cosa son las cosas ciertas. Y nosotros tendemos a mezclarlas. Decir cosas ciertas, tener claras cosas ciertas, no significa que tenga clara la verdad. Porque las cosas ciertas y la verdad en un punto se unen, pero a veces no son lo mismo. Es parecido, pero no es. Amados, yo no creo que nosotros, quienes estamos en el Señor desde hace muchos años, y quienes vienen de su vida y recién están comenzando, yo no creo que estemos carentes de cosas ciertas. O sea, no creo que nos falten cosas ciertas en nuestras vidas. Alguien algo nos dijo alguna vez, hemos leído Biblia, hemos escuchado predicadores, o alguien habló en nuestra vida y nos dio algunos principios de vida. Y yo creo que eso nos han marcado con cosas ciertas. Muchos de nosotros tenemos un caudal tremendo de cosas ciertas, pero eso no significa que tenga un caudal de verdad. Nosotros necesitamos analizar, y acá es otra consulta que me tengo que hacer, y cada uno de nosotros sería bueno que nos hagamos, es, ¿todas las cosas ciertas son verdad? Necesito analizar, no de cuánto estoy de cosas ciertas, sino cuánto estoy de verdad. Las personas que tienen mucha Biblia, mucho versículo bíblico incorporado, lo cual yo considero que es muy bueno, porque es bueno que podamos tener conocimiento de aquellas cosas que están escritas, nos dan la posibilidad de tener herramientas, son mayores herramientas que tenemos. Pero tenemos que analizar si todos los versículos bíblicos que tenemos metidos acá en esta cabecita son verdad. No, pero ¿cómo? Si está en la Biblia es verdad. A veces son cosas ciertas.
Y a veces son verdad. Todo lo que está de la cruz para atrás son cosas ciertas, pero invivibles para nosotros. Y todo lo que se habló antes de la cruz era invivible para esos hombres y mujeres, pero eran cosas ciertas. No tengo tiempo ahora de ponerme a darles algunos ejemplos, pero en un momento de la historia el Señor le dice al pueblo de Israel: yo no les mandé nada acerca de holocaustos y sacrificios. Sin embargo, todo Levítico es un libro en el cual Dios dice cómo hay que hacer los sacrificios. Amado, el arca de Noé hoy no tiene ningún tipo de efecto en nosotros. El arco iris, la señal del pacto. Sí, para ese momento. La cruz es la señal de nuestro pacto. Verdades ciertas. Son cosas ciertas, pero no verdades. Porque una verdad es lo vigente de Dios para hoy. Eso es una verdad. Yo no puedo comparar a la iglesia con Israel, pues son cosas distintas. El Señor se personificó en su momento en el ángel de Jehová. Después se personificó en Israel. Se personificó como la roca, no como... Oh, mira, la roca es el Señor. No, no es ese. Pero dice que a Israel lo seguía una roca. Y la roca era Cristo, es clara la Escritura. Esa roca era el dispenser de agua que tenían ellos en el desierto. Metían el vasito y salía agüita. El Señor se personificó como la nube. Y después se personificó como la columna de fuego. Pero hoy no es fuego, hoy no es nube, hoy no es roca, hoy es Cristo, la verdad presente de Dios. ¿Y eso qué tiene? ¿Que traer un conflicto? No, no debería traer un conflicto si nosotros nos dejamos transformar por la verdad. Porque vamos a ir entendiendo que Dios no se adecúa a estándares de cosas ciertas o a pensamientos de lo que nosotros creemos que es cierto, sino que Él solamente tiene como fin que nosotros conozcamos la verdad. Que digamos cosas ciertas no nos garantiza que vayamos a establecer una medida de Cristo. No nos garantiza que alguien pueda llegar a conocer a Cristo. Decime la verdad. ¿A alguno que otro pariente, conocido, familiar, que un amigo tuyo que conozcas, así nos metemos en, le haya predicado cosas ciertas? Y el amigo, conocido, familiar dijo, todo bien, pero... ¿Sabes por qué? Porque el amigo, conocido, familiar quiere ver cómo le funciona lo que está diciendo a él. A él. No estamos en el mundo para decir cosas ciertas. Y Dios no está interesado en que nosotros digamos, Jesucristo es el Señor. No, ¿sabes lo que está interesado Dios? Que Jesucristo sea tu Señor y mi Señor. Porque si Él es mi Señor, la verdad se dará a conocer. Pero si Él es el Señor, pero no es mi Señor, lo más probable es que cuando Él apriete para que la verdad se dé a conocer y yo ceda y Él sea el que gobierne, lo más probable es que yo le diga, no quiero ir, quiero hablar de cosas ciertas, no quiero hablar de la verdad. Porque las cosas ciertas, es más fácil leer la Biblia que ser transformado por la verdad. Cualquiera se puede aprender la Biblia de memoria. No cualquiera define ser transformado por la verdad. Toda la Biblia, amados, tiene cosas ciertas. Pero debemos discernir cuando la verdad está vigente o no. Cuando esas cosas ciertas continúan o no. Y también tenemos que discernir algo que es controversial, pero como ustedes son una congregación madura, y los que entran a una congregación que es madura y van a madurar más rápido,
Amado, lo que tenemos que discernir es cuando la verdad en un momento solamente se transforma en una cosa cierta y queda para ser cosa cierta y no para ser verdad. Por ejemplo, una cosa cierta es que Cristo habitó en Jesús. Eso es una cosa cierta porque para un momento de la historia fue verdad. Pero hoy Cristo no habita más en Jesús. Cristo habita en su iglesia. Si yo sigo diciendo que somos seguidores de Jesús, nosotros lo que estamos diciendo es que estamos siguiendo al que tenemos adentro. Y es como el perro que corre alrededor de su cola. Pero esto es controversial porque el que tiene asumidas cosas ciertas y las transforma en su vida como verdad y no es rígido de pensamiento, no permite ser transformado. Yo estoy dando un ejemplo, pero hay un montón. Esto es un ejemplo muy burdo y muy claro. Pero hay un montón de cuestiones que nosotros las tenemos como cosas ciertas y no las transformamos. No permitimos que sean transformadas o descartadas en la verdad. Jesús fue lo que la iglesia debería ser. Pero el cuerpo de Jesús, lo dice la Biblia, no lo digo yo, el cuerpo de Jesús quedó clavado en la cruz y resucitó en Cristo. Que después nosotros, cuando hablamos de Jesús, entendamos lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de Jesús, nosotros no estamos hablando de Jesús cuerpo caminando a la tierra. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la verdad. Y así hablaron los apóstoles cuando hablaban de Jesús. Hablaban de la verdad. ¿Qué? ¿Está mal ahora no tengo que decir más Jesús? No, seguí diciendo Jesús y entendé que es la verdad. Ahora, si vos crees que el hombre de Galilea va pasando, va. Si vos crees que Jesús de Nazaret es el que déjalo que te toque, déjalo. Si vos crees en el espíritu del Nazareno, algunos no saben ni de lo que estoy hablando, pero otros sí. Cristo no es nazareno, no es de Galilea, acá te lo acaba de decir, no hay extranjero, no hay extraño, todo es uno, todo es iglesia, todo es Cristo. Cristo no tiene geografía, no tiene nacionalidad. ¿Por qué Jesús era judío? Porque se necesitaba que el que muera sea judío. Porque solamente un judío podía cumplir la ley. Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero te tiro acá un datito para que vos veas cómo se pervierte la verdad con cosas ciertas. Vos no le tenés que decir shalom a nadie. Jehová Jireh es mi proveedor. O sea, su gracia. ¿Te va a sostener la gracia o te sostiene Jehová Jireh? ¿Cómo es la historia? Vos fíjate cómo tenemos la cabeza distorsionada con las canciones también. Termina loco. ¿Jehová Jireh o la gracia? ¿Cuál es? Es la gracia. Pero no podemos mezclarlo. Había otro que decía, Jehová es mi bandera. Y gritaba, no es Jehová. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Señor es mi justicia. ¿De qué justicia estamos hablando? Él es la justicia de Dios. No es tu justicia ni mi justicia. Él se hizo justicia para que nosotros recibamos su justicia. Y en Él fuimos hechos justicia. ¿Qué es justicia? Esa es la cosa. Porque ¿cuál es la mentalidad nuestra? La verdad. Lo cierto, digo, las cosas ciertas. Justicia es que alguien haga que a mí las cosas que me hicieron las paguen. Eso es justicia. Que alguien pague por lo que hizo. No, amado, para Dios la justicia es aceptación. Por eso dice, fuimos aceptos en el amado. No fuimos aceptos, no fuimos justificados desde el punto de vista de que alguien tiene que pagar por lo que me hizo. Yo soy justicia de Dios porque fui aceptado por Dios en Cristo. El tema es que no estudiamos y tampoco le permitimos al Espíritu que nos dé a conocer la verdad por una sencilla razón, porque estamos muy acostumbrados a las cosas ciertas. Y más en este tiempo. Todo el mundo sabe de todo. Y nadie se deja enseñar por nadie. Y vos decís, ¿y con esto? ¿Yo cómo apago la luz con lo que estamos hablando?
Vos dedicate a hacer lo que te contrataron para hacer, que es la expresión de la verdad en la tierra, y vos vas a ver que mucho más que pagar la luz vas a vivir en tu vida. Obviamente, sí. Laburá, ¿sí? Algunos ya están diciendo, ¡yupi!, decían. Amados, el Señor le dijo al apóstol Pablo, me vas a ser testigo de las cosas. En Hechos 26 lo pueden leer esto. Me vas a ser testigo de lo que me aparecí y de lo que me voy a aparecer. Yo no creo que hayamos fallado en el me aparecí, porque muchos de nosotros, la mayoría, algo vimos del Señor y dijimos, creo. Lo que me parece que nosotros venimos fallando es en el me apareceré. Porque nos quedamos con el me aparecí. Entonces ya conozco a Dios. Yo ya sé. Y creemos que conocer a Dios es agarrar una Biblia y leer a ver qué habla la Biblia sobre Dios. Entonces ahí estamos hablando de, pero no viviendo a. La verdad no es algo estático. La verdad es dinámica. Tiene movimiento. La verdad es expansiva. La verdad no la conocemos completa, la vamos conociendo y la vamos expandiendo. O sea, con todo lo que yo estoy hablando hoy, vos no podés decir que conocés la verdad. Vos tenés que permitir que el Espíritu te dé a conocer la verdad. Los que están acá, que son ateos, o vinieron con principio de ateísmo. Yo soy un diagnosticador, ¿sí? Hay personas que no tienen problema con congregarse en un lugar. El tema es que, y no tienen problema en oír y demás. El tema es que tienen una enfermedad que se llama principio de ateísmo. Se vuelven evangélicos, pero no se vuelven una verdadera expresión de la verdad. Porque no creen. Se congregan, pero no creen. Están en las congregaciones, pero no creen. Tienen principio de ateísmo. Eso puede decantar en renuncio a mi ateísmo y empiezo a creer, o vivo mi ateísmo cada día, lo profundizo más y se cautoriza mi corazón y termino siendo un ateo dentro de las congregaciones. Pero acá no hay nadie con principio de ateísmo, acá hay tremendos creyentes. El gran error que cometemos a veces es que las cosas que tienen dadas por Dios, que tienen como destino solamente ser cosas ciertas o verdades temporales, nosotros las asumamos como verdades para siempre. Hay cosas que Dios habló sobre verdades temporales. Por ejemplo, Adán estaba destinado a desaparecer. Y nadie puede negar que es cierto que Dios creó a Adán, ¿o no? ¿Alguien puede negarlo? O sea, Dios creó a Adán, pero Adán estaba destinado a desaparecer. No estaba destinado a ser el que termine en una cruz y haga el plan de redención. No, estaba por un tiempo, era un prototipo. Y así sucesivamente. El tema fundamental, el error, es que hay cosas que son ciertas y destinadas a ser ciertas, pero no verdades presentes. Nuestro concepto del pecado está basado muchas veces en cosas ciertas, no en verdad presente. Nuestro concepto del pecado y de las personas que pecan o que están en pecado, ¿quién está en pecado? El que habita en el pecado. ¿Y quién habita en el pecado? El que no conoce al Señor, ese habita en el pecado, ese ciego del pecado. El pecado lo lleva para donde quiere. Ese no vive en ciclo, ese vive en una debacle. ¿Vieron la loma que tenemos acá? Bueno, así vive ese. Nada más que le hace creer el paisaje que vive bien, pero la realidad es que está siendo llevado a un infierno en vida y después en muerte. Ese es el destino de aquel que no cree en el Señor, el que no lo confiesa como Señor y Salvador. Y vos lo podés creer o no, y está todo bien y no me voy a poner a discutir con vos, pero la realidad es esa. Después cuando vaya, nunca me lo dijeron, hoy te lo están diciendo. Así que qué bueno que lo puedas saber. Pero amados, el punto central, que nuestro concepto del pecado tiene que ser según Dios, no según nosotros.
Porque tenemos mucho concepto de cosas ciertas acerca del pecado. Nosotros hemos tratado el pecado golpeando la mentira. Hace unos días algo comentábamos. Yo para tratar el pecado no alcanza con que diga, bueno, yo soy mentiroso, voy a trabajar para no ser más mentiroso. Porque eso no te va a hacer dejar de ser mentiroso. Te va a hacer un frustrado que va a querer dejar de ser mentiroso y nunca va a poder dejar de ser mentiroso. Porque estás tratando el pecado desde la mentira. No, yo soy me gusta la pornografía, entonces yo lo que tengo que hacer es dejar la pornografía. Ese es el paso que vendrá por causa de ser transformado en la verdad. Pero vos no podés tratar la pornografía desde ser un fornicario, porque la palabra fornicario, fornicación en la Escritura, abarca la porneia, o sea, la pornografía. Y vos decís, ¿cómo? ¿En esa época había pornografía? Sí, había pornografía en esa época. ¿Sí? Lo que vos ves hoy por televisión, en esa época lo hacían en vivo y en directo. Por televisión, no se ve por televisión. Por internet. Voy a dejar de ser tal cosa. No se ataca desde ahí es atacar desde la mentira. El pecado no se ataca desde la mentira. Eso es una cosa cierta. Hermano, tiene que dejar de. Eso es cosa cierta. Sí, ya sé que tengo que dejar de. Es cierto, pero no es verdad. Porque antes de dejar de, yo tengo que saber cuál es mi rumbo. ¿Cómo voy a dejar de si todavía no vi en qué voy a ser transformado? Primero tengo que ver la verdad. Cuando una persona peca o está en pecado, yo le digo para que le cuenten a alguien, ¿sí? Cuando una persona peca o está en pecado, tiene que saber tres cosas. La primera cosa que tiene que saber, que esa es su realidad temporal, pero no es la verdad. Lo primero que tiene que saber una persona que peca o que está en pecado, que esa es una realidad temporal, pero esa no es la verdad. La verdad no habla así. La verdad dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las podridas, las de mala calidad. Pero no para nosotros. Porque entonces, ¿cómo puede ser que yo sigo peleando? Porque estás peleando con el pecado. Vos tenés que afirmarte primeramente en la verdad. Dice, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Todo lo podrido, todo lo de mala calidad, ya no puede gobernarte. Lo que te gobierna ahora es Cristo. Pero si yo, cuando le errás, es porque oís lo equivocado, pero no porque sea tu realidad. Decile al que tenés al lado, si crees en Cristo, dejaste de ser un pecador, pasaste a ser un santo. Amado, qué bueno que te lo creas, porque esa es la verdad. Vos no vas a tratar el problema que tengas desde la mentira que dice que tenés que dejarlo. Lo vas a tratar porque tenés un norte en la verdad. Lo segundo que tiene que creer una persona que peca o que tiene que entender, que tiene que saber, es que el pecado está vencido. O sea, ¿qué dice la verdad? Que el pecado está vencido. Pero y a mí las cosas que me pasan, esas son cuestiones de que yo me pongo bajo el gobierno del vencido, pero no es que el pecado tiene poder para gobernarme. El pecado está vencido, por lo cual el arrepentimiento automáticamente me vuelve a posicionar por sobre el pecado. O sea que lo primero, la realidad temporal no es la verdad. Lo segundo, arrepentimiento, me vuelve a posicionar porque el pecado no deja de estar vencido porque yo pequé. El pecado está vencido y es para siempre. Lo que hizo Dios, todo lo que hizo Dios, todo lo que ocurrió en la cruz fue de una vez y para siempre. Está vencido. Pero yo ayer, no sé, hice algo. Eso es algo que hiciste, pero desde Dios no es tu realidad.
Dios no te quita el amor por lo que vos hiciste, ni yo. Dios no dice, bueno, ahora el pecado te gobierna. No, el pecado ya está vencido. Y qué bueno que lo sepas. Me va a gobernar si yo me pongo bajo ese gobierno. Pero es como que me venza un muerto. ¿Sabés lo que ocurre cuando por eso Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabés qué es lo que ocurre cuando yo peco deliberadamente, o sea, conscientemente? ¿Vieron? ¿Escucharon la expresión peso muerto? ¿Vieron que una persona cuando muere pesa, creo que 3 o 4 veces más, no recuerdo bien, de lo que pesaba antes de morir? Levantar un muerto, por eso el famoso dicho, tengo que levantar un muerto cuando hay una deuda, ¿sí? Ustedes no lo vivieron nunca, pero yo se los cuento. Entonces, porque pesa. Entonces, ¿qué hago cuando peco? Me pongo bajo el cuerpo de un muerto. Y pesa. Y empieza a generar olor, empieza a generar corrupción. Y viene Dios y dice, ¿qué haces ahí abajo? No, es que me venció. ¿Y cómo te va a vencer alguien que está vencido? ¿Y cómo salgo de acá? Arrepentite. Y cuando me arrepiento, de nuevo arriba. Y lo tercero que tiene que saber una persona, o que está en pecado, o que peca, esta es la que más me gusta, que Dios ya te definió. El pecado te puede cegar, pero no te puede definir. Dios ya te definió. Dios ya me definió. Que el pecado me ciegue no significa que me pueda definir. No significa que pueda decir quién soy. No significa que pueda decir el nombre que tengo a partir de que pequé. Porque ya me definió Dios. Y si hijos, herederos. Santo redimido por su sangre. Piedras vivas en la edificación de su iglesia. Dios siempre que va a tratar con alguien, ¿sabes lo que le va a decir? Le va a decir, vos no sos esto. Vos sos lo que yo digo. No te sometas a dejarte definir por lo que hiciste. Lo que hiciste no te define. A vos te definió Dios antes de la concepción del mundo. Y a mí. ¿Por qué tírenme una para mí, a favor? Así que, amados, Dios le dio al hombre la posibilidad de ser definido por Él. Y encima, Dios le dio al hombre la posibilidad y la capacidad de definir todo. ¿Entendemos definir? Yo defino quién es Elba. Le pongo nombre a las cosas. Doy la definición sobre qué o quién es qué. Dios le dio la capacidad al hombre de definir a todo lo que el hombre tiene adelante. Y eso es lo que persiguen las tinieblas. La capacidad de dar definiciones. Cuando yo digo, mi matrimonio no cambia más, son las tinieblas haciéndome definir mi matrimonio. Cuando yo digo, mi hijo, mi hija no cambia más, o cuando yo digo, yo no cambio más, son las tinieblas haciéndome definir la vida que voy a tener. ¿Alguna vez a alguien le dijeron, no cambiás más? Los valientes levantaron la mano. Eso es alguien que te definió. El problema es que te lo hayas creído. Porque Dios dice, es verdad, no cambias más. Estás siendo transformado a mi imagen. Lo que persiguen las tinieblas es la capacidad que Dios nos dio de definir las cosas. Eso fue lo que pasó con Adán. No le importaban a Adán y Eva, no le importaba nada, las tinieblas no le importaba el Edén. Lo que le importaba era la capacidad que tenían Adán y Eva de hablar y que eso que ellos decían se llame con el nombre que ellos le estaban dando. Esa es la capacidad que las tinieblas buscan de nosotros. Cuando nosotros estamos sujetos a Dios, vamos a definir las cosas según Dios, o sea, según
la verdad. Y la verdad con la que definimos transformará todos los ambientes en los que nos movemos. ¿Entendés por qué es necesario conocer la verdad? Porque yo conozco la verdad, hablo la verdad y lo que la verdad definió es lo que ocurrirá. ¿Qué hace cuando hablamos la verdad? Empezamos a traer la imagen del celestial a la tierra. O sea, traemos la imagen de la verdad. Por eso el diablo, y entiéndase diablo como sistema de pensamiento y de creencia, por eso el diablo está buscando gobernar tus pensamientos y gobernar tus palabras. Porque lo que hables define la realidad y el ambiente en el que vivís. Si él toma tus pensamientos, tomará tus palabras. ¿Y qué va a usar para tomar tus pensamientos? Todo lo que vos tengas a la vista en este sistema. Todo. ¿Y para qué? Para que el hombre hable idioma mentira y llene todo su ambiente de tinieblas. ¿Para qué? Para traer la imagen de la mentira. No abandones la lucha que Dios no abandonó. No te calles cuando Dios sigue hablando sobre las situaciones, sobre las circunstancias, sobre las personas. Pero cállate cuando Dios dejó de hablar. La verdad, donde se expresa, establece principios de gobierno. Son principios gubernamentales cuando la verdad se expresa. El problema es que la mentira también. Si yo hablo la mentira, influenciado por las tinieblas, influenciado por lo que estoy siendo transformado, por las cosas que veo, con las cosas que toco, con las cosas que oigo, amados, la mentira será la que gobierne primero mi alma y luego todo lo exterior. Por eso te estoy respondiendo con esto, o mejor dicho, por eso no, te estoy respondiendo con esto. ¿Por qué terminamos siempre dando vueltas en el mismo ciclo? Porque nuestra mente está en creer más a la mentira. Adán está configurado, la naturaleza del hombre está configurada para creerle a la mentira. Pero Dios lo diseñó para creer a la verdad. Y que el hombre hable la verdad y que por la verdad todo sea transformado a la imagen de Cristo. Solo es cambiar un estilo de pensamiento y permitirnos creer en lo que Dios habla en lugar de lo que la mentira sigue hablando. La mentira, les voy a tirar dos nombres, que no se lo pongan a sus hijos porque la verdad, pobres chicos. Capaz que la pego justo hoy, uno levanta la mano, yo me llamo así y si ven que me meto acá abajo es porque levantó la mano alguno. Amados, la mentira es como Janes y Jambres. Janes y Jambres lo van a encontrar ahí en el capítulo 7 de Éxodo, si lo quieren buscar. Janes y Jambres, si no lo saben por lo que les voy a decir, lo saben porque vieron la serie. Si no lo saben por Biblia, vieron la serie. ¿Cuántos vieron la serie Moisés? Bien, entonces más o menos vas a entender lo que te digo. Janes y Jambres, no sé si recuerdan esa parte en la cual va Moisés con Aarón y tira una vara y se convierte en serpiente. ¿Estamos claros? Bueno, Janes y Jambres eran los brujos que convirtieron las serpientes, las varas de ellos, también en serpientes. La mentira es como Janes y Jambres, te viene a traer algo parecido a la verdad. ¿Pero qué terminó pasando? La serpiente de Moisés se comió a la serpiente de Janes y Jambres. Más tarde o más temprano, la verdad se terminará comiendo a la mentira. El tema es que nosotros estemos atentos para no caer en el engaño de la mentira. Capítulo 6 de Romanos dice: no reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sabés lo que está diciendo presentar los miembros al pecado? No se pongan a adorar al pecado. Voy a servirte, pecado, con todo mi corazón. Eso es adorar al pecado. Sino, preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, de aprobación. Porque el pecado, mira qué noticia que está el Señor, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el pecado, amado, no se vuelva a enseñorear, significa que el pecado no nos va a poder definir. Cinco minutos más. Despojarme del viejo hombre. Si lo querés anotar, los que están anotando. Despojarme del viejo hombre es renunciar a definirme yo mismo para formar a alguien que ya me definió. Qué carita. Yo hubiera levantado la vista y hubiera dicho, Cuando la Escritura dice despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo, es sacarme, es renunciar a definirme yo mismo y formar parte de un cuerpo que ya me definió y que ya está definido. Es renunciar a los deseos de mi cuerpo. ¿Para qué? Para ser el cuerpo de Cristo. O sea, la voluntad de Dios. Yo renuncio a mis deseos para ser la voluntad de Dios en la tierra. O sea, para dar a conocer la verdad. Y ahí, recién ahí, es donde empieza el proceso de transformación. De cualquiera que se ponga a disposición para ser transformado en Cristo. Y para cerrar les hago una pregunta. ¿Cuántos quieren la clave para no caer en el engaño y vivir como fueron diseñados a vivir, que es ser la expresión de la verdad en la tierra? Como son mayoría, y acá somos bastante democráticos, vamos a dar la clave del engaño, para no caer en el engaño. Primera de Pedro, capítulo 5, la versión NBI, a partir del 5, dice: asimismo, jóvenes es todo aquel que es joven. No, jóvenes es todo aquel que es alguien que está en un proceso de madurez en Cristo. Nos entendemos, salió de la niñez y está en un proceso de madurez. ¿Por qué le habla a los jóvenes? Ahora te lo voy a decir. Jóvenes también de edad, puede ser, ¿sí? No, bueno, a mí no era, no, para vos también. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. ¿Por qué dice jóvenes? Porque los niños no tienen problema en ser llevados a un proceso de madurez, aunque a veces se enojan, pero los niños obedecen. Tarde o temprano obedecen, o obedecen a lo que tienen que obedecer, o obedecen a la chancleta, pero los niños obedecen. Tarde o temprano el niño obedece. El tema es que cuando el niño empieza a ser joven, agarra determinada independencia y empieza a creer que sabe más que el anciano. Y a mí no me van a tratar como a un niño. Y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y a mí nadie me va a marcar la cancha. Porque el joven presenta síntomas de rebeldía. Los amo, chicos, pero es una realidad en la tierra. El joven empieza a presentar síntomas de rebeldía. Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro no le dice jóvenes sométanse a cualquiera? A los ancianos.
Le está diciendo, no te creas superior, porque el anciano por algo es anciano y por algo vos todavía sos joven. Hay un proceso que todavía no viviste y que te falta vivir. Entonces sométanse a los ancianos. Sometidos a los ancianos es lo que viene. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos. Mi amado, yo quiero tener al diablo en contra mía toda la vida, pero no quisiera tener a Dios en contra mío. Poneme al diablo que ese ya está vencido, le pego un par de gritos y se va. Pero amado, no quiero tener a Dios adelante mío, oponiéndose. Y a veces parece que esta página de la Escritura la arrancamos. La clave para no caer ante el engaño. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y lo vuelve a decir. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién es la mano de Dios? ¿En qué formato? Con Dios todo bien, pero con la iglesia. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Hay mucha gente con ganas de enseñar y muy poca gente con ganas de aprender. Hay mucho pichón que quiere ser maestro y todavía no sabe ni cómo cruzar la calle y te quiere enseñar la regla de tránsito. ¿Qué mejor para el pichón que declararse pichón? Yo hace muchos años en mi vida me declaré pichón para la vida. El apóstol Pablo, ¿sabés lo que dijo? Crucificado estoy con Cristo, no vivo yo, Cristo vive en mí, pero no lo dijo, es de vivo. No sé vivir, me declaro incompetente para vivir la vida en Cristo. Si no me la hace vivir Él, yo no la puedo vivir. No, porque la Biblia, así, mira, con los lentes acá puestos. Porque la Biblia dice, no pueden con su vida, pero la Biblia dice. Salgamos de esos lugares, porque vas a ser preso del engaño. Dice la Escritura, engañarán y serán engañados. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Pregúntale al que tenés, ¿qué apuro tenés? ¿Qué apuro tenés? Deja que el Señor te haga hacer las inferiores. Jugá en tercera, jugá en reserva, adquirí experiencia. Andate a otro club, ya vas a jugar en el Real Madrid, tranquilo. No vayas al Real Madrid tiernito porque te comen crudo. Dice la Escritura, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a contender con los de a caballo? Tranquilo, decirle de lo take it easy. Esto que viene ahora, lo hemos usado para, ay, estoy ansioso, Señor, yo te entrego mis cargas. No, porque viene de lo que acabo de decir. Dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. Esa necesidad de ser exaltado, depositen en Él toda ansiedad. No toda ansiedad de ser exaltado, de ser puesto en lugares que hoy no tiene definido Dios ponerme. ¿Cuál es el problema? Que Dios hoy me diga que no. Porque si yo pongo mi ansiedad sobre Él, seré exaltado a su debido tiempo. Y no hablo de un púlpito en una congregación y de ser pastor. Estoy hablando de alguien que quiere acelerar tiempos, acelerar procesos. De vuelta, take it easy. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. O sea, no es que te dice, baja un cambio porque está enojado, porque sos un pecador. No, baja un cambio porque no es tu momento. Si te acelerás en los tiempos vas a terminar lesionado.
Practiquen el dominio propio, no el demonio, el dominio propio. Y manténganse alerta. La clave para no caer en el engaño. Si yo soy humilde, voy a poder mantenerme alerta. La Biblia no es un librito para andar cortando cositas. Es todo uno, amados. Y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. Si dice resístanlo, es porque tienen la capacidad de resistir. ¿Pero cómo lo resistimos? Manteniéndose firmes en la fe, o sea, creyendo en lo que el Señor habla de ustedes. Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. O sea, le está hablando a la iglesia. No te creas el único orejón del tarro, el último orejón del tarro, ¿sí? Todos los hermanos alrededor del mundo están padeciendo sufrimiento. Y acá viene la buena noticia. Después de que haya sufrido un poco de tiempo, o sea, es medio... Pero es buena, porque dice, después de que haya sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, o sea, habrá reforma, y los hará fuertes, firmes y estables. Ahí hay transformación. Y lo cierra diciendo, esto es verdad. ¿Sabe por qué? Porque dice, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea, lo cierra. Es verdad. Es lo que Dios dice y no tiene discusión. Permitime leerte esta declaración. Te acabo de dar una tremenda declaración del apóstol Pedro y yo no quiero hacer llover sobre mojado, ¿sí? Ya habló Pedro, ¿para qué voy a hablar yo? Pero yo necesito hacer una declaración que compartía con alguien en estos días acerca de cómo no caer en el engaño y poder vivir una vida plena de verdad. Si nosotros nos dejamos vencer por su humildad, porque esta hay una humildad nuestra, hay una humildad humana, y yo soy humilde, y soy tan humilde que todo el mundo ya sabe lo humilde que soy. ¿Sabes la humildad? Qué humilde que soy. Soy una persona humilde. ¿Vos escuchás que dice que soy una persona humilde? Es todo lo contrario. Déjame definir a mí si sos humilde. Así que nosotros deberíamos dejarnos vencer por su humildad, que es superior a la nuestra. Nuestra humildad es obra de la carne, la humildad de Él es un fruto del Espíritu. Si nosotros nos dejamos vencer por su humildad, para que sea esa sustancia la que nos gobierne, o sea, la humildad de Cristo, la gracia será el pegamento que nos vincule a todo y a todos los que Dios nos quiera unir. Pero también será el repelente para todo lo que Dios necesite que ya no estemos unidos. O sea, nos dejamos vencer. ¿Y cómo me dejo vencer por su humildad? Deja de querer ser. Permitile a Él que sea. Esta palabra tenemos que oírla completa. Si la cortamos acá no tiene mucho sentido. Acuérdense cómo arrancamos. Tengo que creer en alguien. Y a partir de ahí, permitiré ser sometido a lo que del Padre necesite yo ser sometido. Y ahí acapararé y viviré los procesos del Espíritu que me transformarán en su verdad. Pero es necesario que yo me deje vencer por esa humildad. ¿Cómo? Someterme. Definir que yo no tengo nada para darle a este mundo si no es Cristo. Definir que yo no tengo nada para darle a mi familia si no es Cristo. Yo, Fernando Ciurcilo, no tengo nada para darle a una congregación si no es Cristo. Por eso Pedro y Juan fueron clarísimos. Mira, capo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy una porción del Cristo que conozco.
No se enroscaron si el paralítico se iba a parar, iba a caminar, no iba a caminar. Yo lo que tengo te doy. Bueno, mira, lo que te di produjo que vos te pares y empecé a caminar. De eso se trata. El Señor, cuando caminó la tierra, no hacía milagros, aunque la Escritura dice que hacía milagros. En realidad lo que hacía era tomarlo de Dios y entregarlo. Y eso producía milagros. Pero el Señor, lo único que está interesado en nosotros es producir salvación. Que dejes de estar definido por lo que el mundo, las personas, lo que dijeron de vos, y seas definido y creas en lo que Dios siempre habló de vos. Que dejes de estar definido por amores muy terrenales. Y eso que ha hecho que nos partan el corazón tantas veces como nos los partieron. Hay padres que no supieron ser padres y partieron el corazón de sus hijos. Hay hijos que no supieron ser hijos y partieron el corazón de sus padres. Hay hermanos que le fallaron a hermanos. Hay esposos que le fallaron a esposas y esposas que le fallaron a esposos. Pero todo eso partió de un lugar de no tener un claro conocimiento de cómo me definió Dios. Porque yo no tengo que luchar contra el adulterio, yo no tengo que luchar contra la fornicación, yo no tengo que luchar contra la mentira. Yo tengo que luchar con mis formas en las cuales pienso de cómo fui definido. Yo tengo que luchar contra las autodefiniciones o las definiciones que otros dieron de mí. Porque Dios definió que sea su verdad en la tierra. Y en esa verdad está todo su amor. Y en esa verdad está toda su paternidad. Y en esa verdad está toda su gracia. En esa verdad está toda su vida. Para que el que esté muerto viva y tenga vida en abundancia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por el entendimiento al que nos está llevando. Gracias, Señor, por aquellos que están recibiendo la palabra. Que sea un constante fluir y entendimiento de tu verdad. Señor, que la verdad los inquiete, que la verdad los haga, Señor, estar alertas, expectantes de aquellas cosas que vos hablás y continuarás hablando a tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por cada vida, gracias por cada palabra que a cada uno de nosotros nos hace conocer y entender más acerca de tu vida. Gracias, Señor, gracias. Gracias por el entendimiento pleno de Cristo. Si hay alguien que quiere confesar para poder vivir en la plenitud de la verdad, alguien que diga, yo no entendía nada, pero hoy empiezo a entender que Dios me eligió, Dios me escogió para ser un instrumento en la tierra de su verdad. Dios me escogió para transformarme en Él, para tener su sustancia, para tener su vida, para que no ande buscando nada que me complete, sino para que la verdad que Él dijo que estamos completos en Él sea una realidad cotidiana en mi vida. Quien tenga un peso muerto sobre todo su ser, sobre su alma, por causa del pecado, no dejes que te siga definiendo el pecado. Salí de ahí. Señor, yo sé que erré todas las veces, pero sé que vos me definiste. Y no voy a permitir que el pecado me defina. Salí de donde estás. Volvé al lugar del cual nunca debiste haberte ido, que es del abrazo de la gracia. Señor, tu gracia dando a conocer tu realidad. Mirá, si hay arrepentimiento, lo que va a empezar a pasar es que sientas que algo se desprende de vos, pero también te vas a sentir pegado a. Vas a sentir que tu alma se pega
a una sustancia que no comprendés, pero te va a empezar a dar reposo. Eso es Cristo. Y vas a ver cómo tu alma empieza a ser separada de aquellas cosas que te separaron hasta hoy de Dios. Pensamientos. Hay pensamientos, yo los llamo pensamientos tortura, son pensamientos torturadores, enviados por las tinieblas para hacerte declarar mentira y que vivas cada día más gobernado por la mentira. Quiero decirte que la mentira no va a cesar de hablar, pero una sola palabra dicha en verdad hace que tus oídos se cierren a la mentira. Así que empezá a decir lo que Dios dice de vos, de tu familia, de tu casa. Mi casa será una expresión de la verdad. Mi familia, mi matrimonio será una expresión de la verdad. Señor, hoy no lo puedo ver, hoy no lo puedo entender. A gatas lo puedo creer, pero sé que tu fe me permite creer en lo que vos hablás. No es tu fe lo que está buscando Dios, es su fe en vos. Su fe en vos, que está siendo sacada a la luz por causa del arrepentimiento, por causa de las palabras correctas. Empezás a ver la fe de Dios. Cuando el Señor Jesús en la tierra dijo, grande es tu fe, estaba hablando de Él mismo. Quiero decirte que grande es tu fe porque Cristo está en vos. Tiene que salir y resplandecer. Si hay un matrimonio, si hay una familia acá, definan lo que Dios definió. Dejen de definir lo que las tinieblas te hacen definir. Los que están en sus casas, definan lo que Dios habla a su iglesia, definan. No permitas que te definan. Definí. Hay un dicho que dice, no hay mejor defensa que un buen ataque, y creo que aplica. Es un momento de avance y avanzamos definiendo según Dios. Definí según Dios. Tengas la edad que tengas. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Las naciones verán. Las naciones de la tierra verán a una iglesia expresando una medida de verdad. Esa es la exaltación. Seremos exaltados por causa de la verdad. No para un ego, sino para que la verdad se dé a conocer. Y cuando eso ocurre, medidas de santidad se manejan en la tierra. Medidas de gloria se dan a conocer. Sanidades se dan a conocer. Milagros se dan a conocer. Establecé medidas de gobierno de Dios. Establecé medidas del gobierno de Dios. Yo los invito a que reviertan con su boca, si creyeron, a que reviertan con su boca todo diagnóstico médico. A que reviertan con su boca en este momento, revertí, amado, revertí, amada, lo que hayan dicho de vos tus padres, el bullying que te hayan hecho en la escuela. Revertí. Vas a ver cómo una medida de verdad se empieza a dar a conocer. Revertí, no desde la arrogancia, sino desde el entendimiento. Señor, si vos hablaste de mí y me definiste, yo anulo en mí, callo toda voz que me definió.
Toda voz que me haya definido, yo la acallo. Aún para caminar en la vida, aún para caminar, hay personas que tienen demasiada exaltación de su propio cuerpo. Necesitan gustar, necesitan mostrarse y exaltar su cuerpo, porque medidas de mentira han hablado y los han puesto en un nivel de necesidad de ser alguien, de mostrarse alguien. La palabra de verdad es para que tengas el concepto que Dios dice sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Puntualmente a alguien, soltá la definición de lo que el pecado habló de vos. Revestite de la verdad. Permití que la verdad sea el baluarte. Dios nunca trae juicio, siempre trae Cristo ante el pecado. Y Cristo es la verdad. Gritá a los cuatro vientos si querés. La verdad que gobierna, que es Cristo, es la que me gobierna. Nada puede estar por encima de esa verdad. Manifestate, Señor. Manifestate, Señor. Manifestate, manifestate. Tal como lo diseñaste. Tal como lo pensaste. Tal como lo dijiste. Tal como lo hablaste. Que sea una noche en la cual la verdad sea glorificada y la mentira sea humillada tremendamente. Una noche en la cual las definiciones de la mentira podamos verlas bajo nuestros pies y nos veamos en la posición en la que nos definió la verdad. Para que eso sea nuestro punto de partida y nuestro destino. El apóstol Pablo, en un momento complicado, recibe una palabra de Dios. ¿Por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados y bautízate en mi nombre. En pocas palabras, salí de donde estás tirado, porque ahí no te dejé. Pero yo pequé, yo ahí no te dejé. Salí para ser revestido, fortalecido, establecido, confirmado por la verdad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hay una palabra que viene a mi entendimiento en este momento. No sé si alguien lo puede estar viviendo y después me contará, pero yo hay una palabra específica. No sé si es para acá, para internet o para alguien que vaya a ver el video. La palabra fracaso. La palabra fracaso. Soy un fracaso. O fracasé y por eso soy un fracaso. Lo que te haya ocurrido en la vida no te puede definir. Porque Dios ya definió. Y si crees, vas a ver en tu corazón, no puedo explicarlo, pero sí, no puedo explicarlo con palabras muy intelectuales, pero sí con palabras muy prácticas. Vas a ver cómo se desmenuza la palabra fracaso. La vas a ver desmenuzarse hasta verla desaparecer. Está desapareciendo la palabra fracaso. Y no es que sos un exitoso desde lo humano, sino que
Se diluye fracaso porque fracaso pertenece a una estructura de mentira que estaba edificada por cosas ciertas que te habían dicho o que te auto habías dicho, pero eso se desmenuza, eso se desintegra para que te posiciones verdaderamente en lo que Dios dijo, y es que sos la verdad en la tierra. Sos parte de la expresión de la verdad en la tierra. Ese sería lo correcto. Sos parte de la expresión de la verdad en la tierra. Y nadie que es parte de la expresión de la verdad en la tierra es un fracasado. Aunque le hayan ocurrido cosas, Dios te saca del lugar de fracaso que estaba escondido y te hace ver que tu posición no es esa. Empezarás a caminar diferente, hasta mirarás a las personas distinto y vas a bajar la guardia de cosas en las que no creías, pero vas a empezar a creer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu palabra sea confirmada y que tu vida sea cada día más expresada. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor.